Bienvenidos a nuestro primer programa de Pedazos de Historia del año 2024. Vamos a tener un regalo muy especial porque hoy nos acompaña probablemente el mejor divulgador sobre ingeniería romana que tenemos, no en España, en el mundo entero, que es Isaac Moreno. Pues gracias por estar con nosotros, Isaac. Un placer, Alberto, estar contigo. Me has puesto el listón demasiado alto antes de empezar. Un poco de moderación. No, al contrario, porque además el hecho de que estés aquí no solamente es porque yo sigo tu canal y aprendo un montón, sino porque en los comentarios de este canal de Pedazos de Historia me han insistido numerosas veces, cada vez que me he atrevido, ya no hablar de ingeniería romana, solamente pronunciar el adjetivo romano, me han reclamado, para hablar de romanos hay que traerse a Isaac Moreno y después podemos abrir el debate. Bueno, yo realmente no estoy seguro de ser un especialista en romanos. Soy un especialista, creo, o lo intento, en ingeniería antigua, técnica antigua. Lo que pasa, claro, la romana es la más brillante y hay que profundizar en ella. Pero la sociedad romana tiene muchos aspectos, ¿no? Muchas facetas. Ahora, dices, la ingeniería romana es la más brillante y si algo ha caracterizado tu canal de YouTube es que has puesto en cuestión muchas atribuciones que se hacían al mundo romano. En esa obsesión de cualquier cosa ingenieril que tiene un aspecto más o menos interesante y es un poco viejo y automáticamente romano. Sí, pero bueno, el hecho de que no estemos disfrutando de una información correcta o acertada en este aspecto tampoco difiere de otras informaciones incorrectas que nos colocan a diario en otros muchos aspectos. Es decir, la historia en general también tiene lagunas, ¿verdad? Pues si la historia se escribe un poco al dictado o por encargo, porque está infiltrada hasta el tuétano de propaganda y tú lo sabes mejor que nadie, que eres un historiador, pues en estas cosas igual. Entonces, como no se sabía nada, estamos hablando de una civilización caída de la que se perdió casi hasta el recuerdo, porque a mí la ingeniería romana me recuerda mucho a la película del Planeta de los Simios, ¿no? Cuando iba y dicen, ¿esto quién ha hecho la Estatua de la Libertad allí caída? De hecho, era hasta una zona prohibida para ellos, ¿no? No entréis allí, no vayáis a entender lo que ha habido antes, ¿no? Pues sencillamente se lo fueron poquito a poco inventando en gran parte pues en los últimos siglos. Eso es lo que hay. Entonces, ¿cómo podemos conocer realmente lo que hacían los romanos? ¿Quiénes eran los ingenieros, los técnicos romanos examinando sus obras? Porque por sus obras las conoceréis. Entonces, no hay nada mejor que alguien que tenga una mínima cualificación. Yo animo mucho a mis compañeros, estudien las carreteras romanas, estudien los acueductos. No es porque os vayan a ayudar, que ahora se estudia muy bien toda la ingeniería, pero podréis comprender enormemente cómo aquellas gentes eran capaces de hacer realizaciones verdaderamente impresionantes, ¿no? Y eso, si no es desde la multidisciplina también, pues es muy difícil de llegar a ello. Bueno, acabas de soltar una palabra que es habitual en los debates de investigadores, pero que el hecho de que sea habitual no significa que se practique. Tu formación inicial es ingeniero, tu actividad profesional durante muchos años fue en las obras públicas. Sí es cierto que tienes un grado en Geografía e Historia para terminar de completar, pero precisamente ese es el abordaje, digamos, oportuno, dado que tengo que enfrentarme a las obras de ingeniería. Qué mejor que dotarme de los conocimientos de ingeniero. No se practica, efectivamente. no se practica porque en el mundo de la arqueología es muy celoso. Es decir, cada uno tiene su yacimiento, su cosita, llama a su amigo, al margen de lo que el amigo pueda tener de cualificación o no, y luego lo tapan con un geotextil, ¿no? Hasta que ellos puedan publicar. Y eso pues acaba siendo un pequeño desastre, porque precisamente yo creo, modestamente, que el talón de Aquiles de la arqueología es la interpretación de lo que suman, porque la arqueología es una ciencia maravillosa, exhumas cosas, puedes llegar a tener a la vista muchas cosas y puedes hacer muchos análisis físicos que además te dan muchas pistas sobre dataciones y sobre el momento en el que eso se está produciendo, que no siempre se hacen, todo se ha dicho. Pero luego la interpretación a veces hay que dejarla abierta, decir, bueno, hemos encontrado estas cosas interesantísimas, pero toda esta parte no sabemos. Lo más científico es decir, no lo sabemos. Hay que excavar mucho más, hay que profundizar en esto, extendernos más y luego ya veremos. Y no puedes hacer aquello de la Atlántida con 3 metros cuadrados, ¿verdad? Y eso es así, hay que ser modestos. Y efectivamente te queda muchísimo por descubrir en la ingeniería romana. Yo cuanto más profundizo y más maravillas descubro, más me doy cuenta que no sé nada. Me quedan 3 vidas que no voy a tener, claro. Bueno, dices que no sabes nada, y a mí algo que me sorprende de tus programas es que yo que quiero tener cierto conocimiento del mundo romano, aunque sea superficial, de vez en cuando me sorprendes con algunas cosas en tus vídeos. O sea, y quiero que volvamos después a la cuestión
inicial de tus investigaciones que fueron las calzadas a este respecto. Pero antes de avanzar, has dicho una frase, y aquí, dado que tú eres un gran polemista, vamos a seguir abriendo polémicas. La arqueología como ciencia, vamos a ver, y que el público me entienda. Yo me licencié de arqueólogo, y he trabajado en muchísimas excavaciones arqueológicas, he dirigido excavaciones arqueológicas. La arqueología es una técnica que, en efecto, el objetivo final que persigue es poder establecer interpretaciones históricas. O sea, un arqueólogo que no hace historia se ha quedado, ha hecho un coitus interruptus ahí, o sea, no ha llegado hasta el final de la operación. Entonces, completamente de acuerdo contigo en que si no eres capaz de llegar a la interpretación, ojo, y si no tienes los datos suficientes para interpretar, reconocer que no tienes los datos suficientes es fundamental. Claro. Y cuando lees muchos informes, incluso libros, y vamos a decirlo, que lo digo muchas veces, hasta tesis doctorales, dices, aquí no hay una tesis. Aquí hay todavía algunas hipótesis y hay muchas lagunas, ¿no? Queda mucho por saber para ciertas afirmaciones. Es así, y hay que reconocer que no sabemos nada. Todo el mundo, nadie sabe nada, entonces pues queda por saber. No lo sé. A mí el no lo sé me parece una de las conclusiones más fantásticas, porque dejas abierto a otros investigadores, a futuros que sigan profundizando en ese campo. Yo sé que es muy duro, ¿no? Todo el mundo quiere cubrirse de gloria en vida un poquito. Dices que te sorprende algunas cosas de las que yo digo. Pues es que casi todo lo que yo digo que puede sorprender, fíjate, precisamente por eso sorprende, yo no lo he estudiado. No lo he estudiado. Como no lo he estudiado, por eso les sorprende a los demás, porque tampoco lo han estudiado. Porque son cosas que son producto de mi investigación. Y a veces es duro porque digo, tengo una sospecha terrible de que esto es así y no está escrito en ningún lado. Es cosecha mía, pero lo voy a decir. Y lo digo, y me tiro a la piscina porque me puede no tener agua y puedo pegarme un coscorrón importante, pero claro, después de mucho masticarlo, a veces años, digo, esto lo tengo que decir. Y si no tengo razón, por lo menos abro el melón, que se siga investigando. Porque de momento no tiene vestimenta lo que se está diciendo, ¿no? Ese es el tema. Bien, porque como te decía, como me comentabas antes fuera del programa, comienzas tu viaje al mundo romano en las vías romanas. Sí. Quizás uno de los elementos que más idealizados tenemos, en el hecho de que siempre que pensamos en la vía romana, pensamos en el dibujito de Asterix, donde están los esclavos, claro, colocando todas las zahorras y por encima colocan unas preciosas losas de piedra. Uderzo también era una víctima, ¿eh? Ojo. Por supuesto. O sea, es igual que cuando dibuja París y siempre que aparece París en las cómics de Asterix es en la isla de la Cité y sabemos que Lutecia no estaba, la parte de Lutecia que estaba en la isla era una cosa diminuta. Pero es que, claro, cuando te lanzas a estudiar las vías romanas, y aquí entramos en terrenos muy polémicos, acabas de sacar un vídeo sobre la Vía Apia donde te cuestionas la romanidad de aquello que en el imaginario popular puede ser más romano, pero recuerdo algunas polémicas que has tenido de esas vías que se han destrozado salvajemente, porque sencillamente el tipo que intervino no sabía que estaba viendo una vía romana, porque de nuevo tenía en la cabeza la imagen de la vía de Asterix. La imagen que se ha prodigado sobre las vías romanas ha hecho un daño brutal a las propias vías romanas, a las ciertas, a las de verdad. Ha ocasionado una catástrofe a nivel mediterráneo. La desaparición de la red de carreteras de los romanos en los 2 últimos siglos, sobre todo en los últimos 50 años, que es cuando se han hecho las mayores transformaciones territoriales, ¿no? Obra pública, concentración parcelaria, etcétera, etcétera, ha sido como consecuencia de que no se sabía ver lo que se estaba destruyendo y se buscaban cosas que realmente no eran carreteras romanas, porque precisamente, y lo repito siempre cuando empiezo, es que uno de los el verdadero revulsivo para entender lo que es una vía romana es que son verdaderas carreteras, es que tienen trazado de carreteras, tienen pendiente de carreteras, afirmado de carreteras y están hechas para el tránsito intensivo de carros, con lo cual ya descartas de un plumazo prácticamente todo lo que nos han enseñado y lo que hemos visto. Porque las losas no son para carreteras. Y cuando dicen, no, es que la Vía Apia tenía losas, claro, y esto ya hace muchos años. Y entonces ya no era una carretera, pero ¿cómo puede ser que una vía de las primeras, principal, hecha por Apio Claudio, que ha estado funcionando durante muchos años, funciona todavía como carretera, tuviera losas? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues le he dado 3 vueltas y he dicho, pues yo creo que no tenía losas en época romana. Las losas han venido después, en función de un imaginario que alguien ha construido. Sí, porque además, algo fantástico que contabas en este tipo de vídeos sobre Apia es, bien, tenemos las losas, pero si han pasado durante docenas de años o cientos de años los carros por encima, sí, tendría que haber dejado de la impronta. Pero gorda, porque ya sabes que todo lo que estamos descubriendo en cualquier yacimiento es lo último que han dejado los habitantes de ese yacimiento, ¿no? Pompeya es un ensayo magnífico, es un laboratorio estupendo, porque cuando quitas las cenizas encuentras exactamente como lo dejaron. Y encuentras roderones de 20 centímetros de profundidad en las calles que igual tienen
15 o 20 años, porque cuando eso ya alcanzaba un deterioro tremendo, cambiaban las losas. Para eso tenía un mantenimiento continuo, ¿no? Y claro, es la vía Apia y dices, no, aquí hay algunos que tienen 3 centímetros y otros nada. Y dices, Dios mío, esto no se corresponde a un uso de 2000 años, ni siquiera de 200 durante la época romana, y luego, aunque lo tapasen, no hicieran otra cosa. Claro, cuando ya revisas documentación antigua, como es la fotografía, y dices, pero si no las tenía, ¿qué ha pasado aquí? Bien, entonces, avancemos este terreno de las vías romanas, que sé que es una de tus grandes pasiones. ¿Por qué no han sido capaces de contarnos cómo eran realmente las vías romanas? Pues porque no había una investigación suficiente. Mira, cuando no hay papeles ni tratados que te digan cómo son las carreteras de los romanos, y no las hay, no hay ningún texto clásico que nos hable cómo eran las carreteras de los romanos, apenas unos versos, creo recordar, de Stachio o algo así, una de Estacio, muy poquito, que además no son inteligibles para cualquiera, ¿no? Pues cuando no hay eso, la única cuestión que te queda, y sirve lo mismo para los puentes y para la técnica constructiva de otros elementos, es la comparación de la técnica constructiva. Es decir, tú ves muchas carreteras romanas ciertas, verdaderas carreteras con sus secciones de firme, que a veces son circunstanciales, ¿eh? Vas a un arroyo, está cortada y ves la sección del firme. Si sabes verla, la interpretas, tu sección transversal. Y cuando ves muchas, dices, son así. Y si son todas así, la misma civilización, la misma cultura, no ha podido hacer esta porquería, un camino con el 20% de pendiente y con losas. No lo han hecho ellos. Estamos hablando de otra cosa. Hay que investigar más sobre este asunto. Entonces, cuando tienes muy claro cómo es la técnica constructiva de un determinado elemento, llámense carreteras, llámense puentes, de aquella época, de aquella cultura, que es la que tú vas a identificar por todo el Mediterráneo, sabes encontrar otros tramos, otras zonas, y sabes identificar las verdaderas vías romanas. Y eso yo creo que hay que hacerlo desde la disciplina de los constructores. Porque es la técnica constructiva lo que estás examinando. Porque de eso no se estudia nada. En historia ni en arqueología, por supuesto. Yo he estudiado también geografía e historia y no me han enseñado nada. Es más, creo que era el manual de arqueología clásica o algo así, hablaba una columnita pequeña sobre las vías romanas y hablaba de estas cosas que nunca nadie ha hablado. La sumacustra, el no sé qué, el no sé cuánto. Digo, si esto me cae en el examen, ¿qué hago? Pues no puedo discutir con la profesora, tendré que poner esta gilipollez y ya está. Pero no me cayó, afortunadamente. Yo ya había publicado un libro sobre estas cosas, digo, pero bueno, ahí está, se sigue enseñando. Esa es un poco la tristeza, ¿no? Y no sé cuánto tiempo pasará hasta que esos manuales se cambien, hasta que el chip cambie o hasta que se profundice más en todo esto y se pueda enseñar lo correcto. Bueno, ¿cuánto tiempo pasará? Supongo que puede ser eterno. En realidad, la labor de divulgación que tú haces a través de YouTube puede ser más influyente para que cambie que pretender que se cambie a través de sesudos textos académicos en congresos donde participamos 3 solamente para contar todo esto. De hecho, llega más gente, claro. Porque ahora mismo en Humanidades pues habrá en toda España matriculados, no sé, 50.000, ¿eh? Ya me parece mucho, 60.000, no lo sé. Pero bueno, sí, el vídeo de la Vía Apia, por ejemplo, en un par de días tiene 130.000 visualizaciones, con lo cual efectivamente ha llegado más gente. Ayuda a cambiar esa imaginería, ¿no? Que no es correcta, esa imagen, ese imaginario, ¿no? Que la gente tiene, que, bueno, dice, bueno, pues ahí está, por lo menos la duda que quede, ¿no? Que vayan a Roma y miren con otros ojos lo que están viendo, que eso es importante. Y que digan, efectivamente, este adoquín parece que es nuevo. Porque por aquí no ha pisado nadie, es que se ve muy bien. Los adoquines romboidales que han puesto por toda la Vía Apia. Y esta losa no tiene desgaste. Pues es lo que quiero yo, que la gente tenga espíritu crítico y que se defienda. Porque hay que defenderse. Es curioso porque te vas a un yacimiento y te cuentan unas cosas en materia de hidráulica romana, ¿no? Por ejemplo, un depósito tremendo al punto más alto, que claramente es un decantador que recibía agua desde el exterior. Eso no es fácil para cualquier persona, pero sin una cualificación. Es decir, ¿cómo traían el agua? Es difícil, pero no es imposible. Ellos la llevaban allí. Si tú pones a una persona que pueda abastecer la ciudad, que sepa hacerlo, te va a decir, te va a dar pistas sobre cómo lo hacían. Pero si tú no sabes hacerlo, dices, no existe el acueducto aquí. Es imposible. Yo no lo entiendo, con lo cual no existe. Es la conclusión. Así que bebían de la lluvia. Coño, vamos a ver. Ha salido un disparate para meterte en otro, ¿me entiendes? Pues no, tampoco pueden beber de la lluvia, porque no tiene ninguna cuenca de recepción, eso no se llena con nada. Además, eso no es un aljibe, no es un almacén, es claramente un decantador, porque se ve por dónde entra el agua, por dónde sale. Si es que saben lo que es un decantador, ¿eh? Porque, ojo, que yo a veces también me tiro a las cosas y yo les veo después mirando en el diccionario lo que es un decantador, no tienen por qué saberlo, ¿no? Pero es lo que es, o sea, técnicamente es lo que es. Entonces, para que la gente tenga una mínima información y pueda defenderse y no se vayan por flotando allí diciendo qué teatro, qué termas, qué maravilla tiene esta ciudad, y bebían de la lluvia. Y dices, joder, pues qué cosa más extraña, ¿no? Que una cultura que ha hecho todo esto y que tenga 2 o 3 complejos termales tremendos en la ciudad,
Hay muchísimas, pondríamos una lista larga, y sin embargo bebían de la lluvia. Se corresponden en las mismas ciudades. Dices, no puede ser. Tú no puedes llenar las termas con la lluvia en un sitio donde además no llueve. Y encima estás en el punto más alto, ¿no? Sí, bueno, lo hemos hablado tú y yo en forma privada, el caso de Masada, al que espero que algún día puedas llegar, porque claro, tiene termas. Claro. Y entonces sabemos cómo es el acueducto que llega inmediatamente hasta el aljibe al pie de las termas, pero claro, desde el punto que han establecido, el punto de arranque hasta donde llega, tú dices, pues ya puede tener suerte que le caiga el diluvio universal cada día, porque si no, no. En Masada hay un sifón muy largo. Sí. Un sifón muy largo por tubería. Pero de kilómetros y kilómetros y kilómetros. Sí, que por supuesto ha desaparecido, claro. Las tuberías no tienen por qué ser grandes, son pequeñas. Claro, sifonan durante mucho tiempo. Hay que sujetar la presión en los puntos más bajos, que es donde más presión tienen. A veces se hace con camas de hormigón con los que tapan la tubería y de esa manera pues es como un encofrado partido la tubería, ¿no? Queda embutida. Y otras veces con paredes muy gruesas de plomo, con enchufes de piedras, y son los grandes sifones de Oriente que se han podido todavía encontrar restos, Pérgamo, etcétera. Se ven estas cosas. Y ahí existe la posibilidad, y lo hacían. La misma cultura que lo hacía allí lo podía hacer aquí. Pero en España, perdona, hay muchas Masadas. No hace falta ir hasta Masada, Por ejemplo, voy a decir una ciudad para que la gente vaya allí, vea y se vaya a su casa bastante fastidiado. Porque no vas a ver. Acinipo es una ciudad tremenda que está ahí en Málaga. La vi no hace mucho. Tiene un teatro, tiene termas, está en el punto más alto de toda la comarca. Te pones encima en Acinipo, miras alrededor. Y es imposible traer el agua aquí. Para ti. Es imposible traer el agua allí. Los que la llevaron lo hicieron. Y como nos pongamos un par de ellos aquí a dejar media vida en esto, igual lo encontramos. ¿Me entiendes? Pero claro, es una Masada en España. Es que dices, impresionante cómo han traído el agua aquí. Altura tremenda. Eso es el reto que tenemos, que tienen generaciones por delante, ¿no? Bueno, yo recuerdo tu vídeo sobre Segóbriga, donde cuestionabas por dónde se habían planteado los acueductos y por dónde, según tú, tendría que venir el acueducto para que aquello tuviera lógica. De donde había agua, claro, y para que el agua vaya a un punto alto tiene que partir de otro más alto todavía, desde la parte más baja. Eso es un concepto fundamental en ingeniería civil, ¿no? Es el 2 y 2, 4, digamos. Pero por lo menos que lo haya leído, que lo haya aprendido en algún sitio, en alguna disciplina. Pues llama a alguien que te diga, pues mira, no, esto no puede ser. Y luego, claro, hay que saber leer las fábricas, porque también allí habían interpretado como acueducto una especie de mina de agua, ¿no? Una captación que es muy reciente, pues de hace 2 o 3 o 4 siglos, que el mismo espeleólogo que se bajó, que estábamos allí cogiendo unas imágenes, dijo, pero si esto es nuevo, si es que me cortan las piedras en la mano, esto está la arista, está viva. Digo, bueno, pues mira, ya está, ya vamos teniendo datos. Bien, fíjate que hemos estado hablando de Masada, has hablado de Pérgamo. Esto quiere decirnos que muchas de las soluciones ingenieriles que conocemos de los romanos vienen de culturas previas. A veces lo sugieres en tus vídeos. Sí. ¿Cuáles pueden ser las fuentes de referencia? Muy antiguas, tanto que de las que sabemos menos todavía. Desde luego de Egipto, desde luego de Babilonia, sin ninguna duda, claro. En Babilonia tenemos tablillas donde se describe clarísimamente el teorema de Pitágoras, ¿no? Que le conocemos de Pitágoras porque ha llegado a nosotros a través de Pitágoras, pero Pitágoras no lo inventó, solamente lo divulgó, digamos, ¿no? Ese es el asunto. Los persas, grandes imperios, claro, los persas tuvieron carreteras, tuvieron acueductos. Persépolis tiene un canat de 60 kilómetros y trae de acuíferos, son captaciones de agua desde 60 kilómetros, todas subterráneas, por una galería, que llaman allí canats. Los árabes han llamado siempre canats a eso y lo llevaban hasta Persépolis. Pero Persépolis está hecha en una plataforma en la que primero se hizo el alcantarillado y después se hizo la ciudad. Es una planificación ingenieril de una ciudad. Con ingeniería sanitaria. Siglo VI antes de Cristo, Darío I. Claro, y seguro que los persas no lo inventaron ellos nada. Ya lo cogieron de los anteriores. Claro, si es que no sabemos nada de los más antiguos. Bueno, es curioso, en el caso de los persas, yo recuerdo hace muchos años, cuando trabajaba en el Yemen, me encontré a un grupo de arqueólogos catalanes que dirigía Miquel Barceló, que andaban rastreando la historia de los regadíos, y ellos me explicaban que lo que ellos habían encontrado en el Yemen, lo más antiguo del Yemen era, a pesar de todo, más moderno que lo que habían encontrado en Persia. Y me decían, no, estas gentes estaban imitando lo que los persas habían hecho previamente. O sea que no me sorprende que te remontes al mundo de los persas. Pero claro... Perdona, Knossos, siglo XX antes de Cristo, tiene abastecimiento de agua con tuberías por allí, por la ciudad. Los romanos tenían que estar alucinados viendo eso. Estos tíos hace 20 siglos tenían abastecimiento. Eran tan viejos para los romanos como los romanos son para nosotros. ¿De acuerdo? Y ahora estamos hablando de 40 siglos desde aquí, desde el presente, ¿no? Y tenían abastecimiento de aguas. Y seguro que tampoco lo inventaron ellos. Fíjate ya hasta dónde vamos tirando.
Pero entonces, claro, estás desmontando el otro mito de, bueno, los romanos sabían de ingeniería porque tenían a sus amigos etruscos que estaban antes que ellos, y no, me estás mostrando cómo posiblemente estos romanos, según iban conquistando territorios, iban echando ojo a las estructuras ingenierías que se encontraban. Claro, Tales de Mileto, por ejemplo, que es más o menos de esa época, siglo I, siglo II, creo recordar, viaja por Egipto y está mucho tiempo por Egipto aprendiendo de los egipcios ciertas técnicas que luego él divulga. Pues es su famoso teorema de Tales. De hecho, calculó la altura de la pirámide con la sombra de un palo y la sombra de la pirámide, ¿no? Que es los triángulos semejantes y todo esto. Claro, esta gente iba aprendiendo de las civilizaciones anteriores. Y esto es un escrito casi anecdótico que nos ha llegado a nosotros. Pero los verdaderos tratados de ciencia, que entonces se llamaba filosofía, ¿no? Porque las corrientes filosóficas paganas eran las que soportaban la ciencia, ¿no? Antes de que todo eso se cayera, pues no han llegado. No sabemos cómo se hacían las carreteras, no sabemos realmente cómo se hacían los acueductos. Nos ha llegado Vitruvio, que es fantástico, ¿no? Que es un tratado de arquitectura, expresamente y únicamente de arquitectura, que nos dice 4 párrafos de cosas que podríamos llamar ingenieriles, ¿no? Como por ejemplo, describe el corobate, que luego casi nadie ha logrado interpretar correctamente, pero que es un párrafo de los 10 libros de arquitectura. De ingeniería no nos ha llegado nada. Nos ha llegado algo de física y física aplicada, ¿no? Como son los elementos de Euclides, por ejemplo, que se han estudiado en ingeniería hasta el siglo XX. Eran fundamentales, ¿no? Milagrosamente nos ha llegado, porque te preguntas, ¿quién ha transcrito esto? ¿A quién le ha interesado esto, no? Porque en los primeros siglos del cristianismo esas cosas no se transcribían. Se transcribían los textos sagrados, sobre todo, ¿no? Pero bueno, milagrosamente, a veces en griego, a veces, como ha ocurrido con Herón de Alejandría, luego en árabe, que ha dado la vuelta por aquí, y luego ya pues Alfonso X el Sabio, que recopilaba todo y lo intentaba transcribir para tener un poco el compendio del conocimiento, pues ha llegado a nosotros algunas cositas, pero el 99% no. Por eso tenemos que interpretar sus obras, bueno, porque es lo único que nos queda. Tampoco nos tiene que sorprender, tú que has estado en el Tajo, trabajando ahí tus obras públicas, eres consciente de la cantidad de experiencia que adquieres en el Tajo, sí, que no está escrita en ningún lugar. Sí. Entonces, yo en un momento de mi vida, cuando era estudiante, trabajaba de peón de topógrafo en Ferrovial y recuerdo cómo hicimos la instalación de los tubos de pluviales y siempre he pensado, cuando un arqueólogo dentro de 10 siglos excave esto, se le va a explotar la cabeza, no va a entender nada de lo que está viendo. Porque claro, el maestro de obras tomaba ciertas decisiones sobre el terreno, aquello que había que avanzar, había que hacer tantos cientos de metros cada día. El maestro de obras toma decisiones que no están en los tratados, que no están, pero que sí responden a la lógica del que sabe construir y que tiene que resolver en un momento dado. En el caso de los tubos de pluviales, por supuesto, la nivelación tiene que ser absolutamente fina, la nivelación. Y de repente te encuentras con obstáculos o te encuentras cosas en el terreno y dices, hay que bypasearlo, pero no puedo perder mi nivel, porque si no, no funciona el alcantarillado, pues lo resuelves. Para eso eres un maestro de obras, llámalo con el nombre que sea, el oficio que tuviera aquel hombre, ¿no? Que sería un ingeniero de obras públicas o lo que fuera. Eso es. Bueno, ¿cuál sería para ti la obra de ingeniería más significativa del mundo romano? Pues no sabría decirte, porque como no sé nada, te lo digo de verdad y muy en serio. Pues de lo poquito que sabes. Cada día descubro cosas impresionantes. No, dentro de no mucho haré un capítulo sobre uno de los acueductos. Creo recordar que es el Aquamarcia. Bueno, pues ya sabemos que a veces hacían galerías tremendas, perforaban las montañas y hacían pozos de registro. Pero claro, esos pozos de registro para excavar y para luego mantener el canal allí abajo, a veces tenían una altura tremenda, ¿no? Bueno, pues yo descubro, cerca de Roma, me llevan allí mis corresponsales que tengo en la zona y me dicen, mira, aquí los pozos de registro salían altísimos, tremendamente altos, así que perforaron una galería intermedia entre la galería del acueducto, que esa no puede moverse de nivel porque es la que lleva el agua, y la superficie, una galería, pero como dicen allí, carrabile, es decir, para meter los carros. Un túnel de carretera por encima del acueducto y en la orillita de ese túnel de carretera los pozos de registro. Y entraban con carros por un lado para sacar la tierra, incluso para mantener después, si hiciera falta, si el tío no quería andar mucho, se metía con un carro y después se bajaba por el pozo de registro. Pozos de registro de 18 metros de altura en lugar de 40 o 50 metros de altura, que a veces son bastante fastidiados e impracticables. Dices, eso es de un ingenio brutal. Han metido un túnel de carretera por encima del acueducto solo para construir y mantener el acueducto. Pues me ha impresionado mucho y lo he descubierto apenas hace unos meses. Estoy seguro que no es lo último que me va a impresionar, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es la más impresionante para mí? Muchas. Cada día descubro una cosa. Los acueductos de Lyon son superkilométricos, 60 kilómetros, 70 kilómetros. Todos tienen grandes sinfones, enormes sinfones, hasta 4 sinfones, pero de 2 kilómetros y pico de longitud entre el depósito de entrada y el de salida y 120, 130 metros en el punto central. 12, 13 atmósferas.
Amigo, quédate pasmado una temporada con eso, ¿sabes? Dices, claro, la gente que hacía eso, esa cultura no podía beber de la lluvia en ningún lado, ni en la ciudad más miserable. Lo mismo que hoy, si tú eres capaz de tener dinerito para pagar tu traída de aguas y dar el grifo, no bebes de la lluvia. Ajá. Y si no te bebes, te vas a vivir a otro lado, ¿no? Donde puedes tener tu grifo. Es que es una cosa absolutamente lógica, pero es que en el mundo romano ellos disfrutaron de abastecimiento de aguas 400 o 600 años, depende en qué parte del imperio, ¿no? Nosotros llevamos 100. Canal de Isabel II es de 1860, nos llevan una experiencia todavía formidable, claro que sí. Y lo curioso está en que no solamente es la obra per se, sino toda la estructura urbana que tiene que estar detrás de eso. Claro, yo en el caso de las médulas, que también lo hemos debatido una vez contigo, nos podemos preguntar hasta qué punto esa legión permanentemente instaurada en el León servía para nada o nos estaban haciendo excavar canales como locos, que es lo mejor que puedes hacer con los soldados ociosos. Ponerlos a trabajar. No lo sé. Yo no estoy seguro que los militares intervinieran mucho físicamente en la construcción de casi nada, porque es lo que se dice y es lo que se estudia. Ojo, eso es así. Pero como parece que yo he nacido, desgraciadamente, para dudar de todo, pues también lo dudo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lees tratados de ingeniería militar, aunque sean un poco tardíos, como el de Vegecio, que dice cómo tiene que ser el entrenamiento del ejército y cómo hay que mantener el ejército en forma y preparado para la guerra, y no menciona nunca en ningún lado que tengan que hacer ninguna obra pública, ninguna carretera, ni nada de nada. Y dice, bueno, ¿y dónde ha salido que las legiones hagan físicamente nada? Sí, claro, porque en algunos milenios aparece la legión, claro, era el cuerpo administrativo que gestionaba aquello, que se encargaba de la contratación de la obra pública. Cuando no había de un virus todavía, tú formas una colonia y las primeras legiones que se han asentado allí en la colonia pues tienen unos mandos que son, además de grandes militares, pues grandes administradores y seguramente son el cuerpo administrativo ellos y quienes les ayuden, ¿no? Pero los legionarios no picaron nada. Es como hoy en día. O sea, está la guerra de Irak porque todo es extrapolable, ¿no? Y los americanos han construido grandes bases, bases aéreas, bases militares, incluso en España. En ningún soldado americano ha picado nada, O sea, vienen con los contratistas y lo trabajan y pondrán su placa. El 5º ejército de no sé qué y tal hizo esta base aérea y dice, joder, pobres soldados, todos allí picando para hacer la base. No podemos interpretar las cosas así. Esto tenían que hacer los soldados que estaban todo el día preparados para darse de palos, como hoy, con todo el mundo, ¿no? Como para encima tener que entrenarse picando o tener que hacer una obra pública cuando tenían especialistas en ello, precisamente. Y niveladores, sí que habría ingenieros militares, pero para sus cosas, para esos puentes que tenían que hacer de guerra y desmantelar urgentemente antes de que el enemigo, una vez apaleado, pasase por el mismo puente. Hoy también hay ingenieros militares. Muchos profesores míos eran ingenieros de armamento y construcción militares. Es una carrera perfectamente asimilable a ingenieros de caminos, canales y puertos. Y sabían muchísimo, pero eran ingenieros militares. O sea, nunca hicieron nada civil, ¿sabes? Estaban en lo suyo. Pues una civilización como Dios manda tiene que funcionar así. Con lo cual, entonces nos faltaría incluso ese conocimiento de esas contratas que llevamos. Nos falta todo. Hay pistas. Raymond Chevalier, cuando habla de las Voies romaines, ¿no? Las vías romanas, que es un libro de los años 70, es un clásico, él estudia un montón de contratos para efectuar carreteras y puentes, ¿no? Muchos, hasta casi 100 y tal. Me parece que encuentra 2 o 3 en los que está la legión implicada. No físicamente, está la legión implicada. El resto eran contratos civiles, hechos por los funcionarios responsables y autorizados para hacer ese tipo de contratos en las diferentes provincias o municipios. Así es. Y de hecho, algunas tabulas ansatas que aparecen en las vías romanas, una de ellas está en Soria, sin ir más lejos, dice que tal Dumbiro, un tal Lucio Lucrecio Denso, hizo esta vía augusta. El Dumbiro, fíjate. Hay muy poquitas en las que diga que esta legión, algún miliario, pero en ese caso es el Dumbiro, el que está encargado de gestionar el presupuesto del Estado para hacer esa carretera. Pues ahora vamos a seguir tirando de esta polémica. Tú y yo, que para ejercer nuestras profesiones hemos tenido que pasar por la universidad, titularnos y demás, ¿dónde se formaban estos ingenieros, estos constructores? Ya no lo sabemos. Ni idea. Hombre, si supiéramos todas estas cosas, la polémica estaba zanjada. Ni idea. Pero que tenían que formarse sin ninguna duda. Porque fíjate que las carreteras son iguales aquí, en Francia, en Italia y en Turquía. En Turquía, de hecho, el camino real persa junto a la tumba del rey Gordión, la tumba del rey Midas en Gordión, en Turquía, que yo estuve viéndola, la gente se metió a la tumba, al túmulo, aquello yo también lo hice, ¿no? Pero yo me fui por detrás a ver que sabía que había una excavación de un americano que había hecho allí en el camino real persa. Es una vía romana.
Se están haciendo lo mismo. Los acueductos se hacen con una técnica no fácil y que hay que estudiar, de especialistas, igual en todos los lados. Claro que tendría que haber escuelas y sitios donde se formaba esta gente, porque se estaban haciendo cientos a la vez en todo el imperio. Justo cuando el imperio nace en época de Augusto, se están haciendo miles de carreteras por todo el Mediterráneo, miles de kilómetros, a la vez, simultáneamente, con contratos del Estado, y además sin ninguna dificultad. Es un imperio que cobra impuestos en todo el Mediterráneo. ¿Tú te figuras que nuestro país cobra impuestos en todo el Mediterráneo? Vamos, nos hacíamos un rascacielos cada día en una ciudad, sin ningún problema. Podemos hacerlo. Los mejores técnicos del mundo estarían aquí, porque podríamos pagarlos. Eso era el imperio romano. Una panda de zarrapastrosos que iban en borrico por caminos de losas. Así no se hace un imperio que ocupe todo el Mediterráneo. Eso es así. Bien, no sabemos cómo se formaban, pero algo tendría que haber, evidentemente, forzosamente. Bien, creo que queda claro que tu afán polemista es inevitable. Ya para cerrar... Es que necesito explicar lo que yo creo que son las cosas. Me parece perfecto. Para cerrar esa charla, como ya he contado varias veces a lo largo de la misma, tú tienes tu canal de YouTube, Isaac Moreno Gallo, donde vas contándonos todos tus descubrimientos de la ingeniería romana. ¿Qué nos tienes preparado para las próximas semanas, meses? ¿Con qué nos vas a sorprender? Pues no tengo un guión, ¿sabes? No estoy seguro, pero tengo mucho material grabado. Todavía me quedan cosas de Italia, muchísimas, de Francia, de Portugal, porque he estado viajando mucho este verano y mientras viajo no puedo editar. Esos son imponderables que surgen, ¿no? Y me queda mucho y lo tengo que ir soltando. Y casi todas son sorprendentes, porque yo voy a los sitios que a mí realmente me han impactado cuando yo los encontré o los descubrí o cuando los visité por primera vez, que a veces es hace 20 años o más. Digo, si a mí me han impactado, a la gente les tiene que impactar también, ¿no? Es una cosa Y efectivamente, cuando se lo cuentas, dices, esto es extraordinario, claro, por eso os lo estoy enseñando, porque a mí me pareció extraordinario cuando lo descubrí, ¿no? Así que tengo muchas cosas. De Italia tengo acueductos, tengo incluso emisarios de lagos desecados, que hay varios. De hecho, me va a obligar a volver a Italia, porque quien me los enseñó dijo, pues esto es una maravilla. Y sí, pero también tienes aquí. Digo, por Dios, no tengo tiempo para esto, tengo que volver, ¿no? Los grandes acueductos de la Niem, ¿no? Que son galerías y grandes arquerías. Tengo muchísimo material, que poco a poco lo tengo que ir editando y soltando. No tengo vida para más, ¿entiendes? Pero eso es un poco lo que pienso que será el futuro del canal. Muy bien, pues muchísimas gracias, Isaac. Parece mentira. Teníamos todos clarísimo qué era la ingeniería romana. Teníamos ese repertorio de las estructuras propias de ingeniería romana. Todos sabíamos cómo eran las calzadas y los acueductos y quiénes lo construían. Y no. Teníamos que descubrir a Isaac Moreno para que nos viniera a poner en duda, no tanto a contarnos cómo fue esa ingeniería romana, a cómo no fue. Y por tanto, a partir de ahí, poder empezar a plantearnos las preguntas correctas tratando de buscar esas respuestas. Pero como dice el propio Isaac, vamos a tener que dedicar varias vidas para ello. En fin, Isaac, muchísimas gracias de estar en Pedazos de Historia. Espero que no sea la última vez que vengas a acompañarnos. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Pues vamos a pasar a la segunda parte de nuestro programa de Pedazos de Historia de hoy. Hemos cambiado un tanto el formato porque a esa charla inicial sobre historia, que era lo habitual en Pedazos de Historia, hemos decidido completarla con esta segunda parte donde van a participar los colaboradores. Algunos ya los conocen ustedes, otros son nuevas incorporaciones. En el caso de hoy, para iniciar este nuevo formato, hemos decidido invitar a nuestro cervantista de cabecera, que ya ha participado en Pedazos de Historia, Eric Graf. Bienvenido, Eric, de nuevo a Pedazos de Historia. Gracias, un placer, como siempre. Y, como saben, Eric tiene esa virtud de traernos a la mesa a autores sobradamente conocidos como Platón o autores como Jefferson, que son más famosos por su actividad política que por su actividad literaria, pero autores en los que Eric es capaz de hacer una lectura tremendamente atractiva. Sin embargo, hoy vamos a tener un personaje que, habiendo escrito mucho, y nos vamos a centrar en uno de sus libros en concreto, no es alguien conocido del gran público, pese a ser un tipo que en su tiempo va a hacer una obra realmente destacada. Me refiero a Juan de Palafox y Mendoza, quien llegó a ser virrey de la Nueva España, además de obispo de Tlaxcala, una diócesis cuya sede está en Puebla. Es cierto que, acabada su carrera americana, regresó a España y terminó siendo obispo de Osma, esta diócesis en la actual provincia de Soria, donde además llegaron a abrir un proceso de beatificación para Juan y Palafox. Pues bien,
Juan y Palafox durante su estancia en América, que es lo que vamos a recorrer hoy, se va a lanzar a la aventura de escribir un libro realmente singular. Retengan esta idea, estamos hablando de un caballero que nació en un pueblo de Navarra, que va a desarrollar buena parte de su actividad, digamos, profesional en América, pero que va a escribir un libro dedicado a China. Un libro que se titula La historia de la conquista de la China por los tártaros. Eso es. Fascinante. Pero ¿por qué la mayor parte de nosotros no habíamos oído hablar de la historia de la conquista de China por los tártaros de Palafox? Eso no tengo ni idea. O sea, he de confesar que tampoco estaba en mi listado de libros para mi maestría y doctorado en la Universidad de Virginia, así que me da vergüenza, la verdad. Debería, a mi modo de ver, ser lectura obligatoria, sobre todo para estudiantes del siglo de oro, de la historia de España, la historia del pensamiento de España. Bien, para que el público centre de lo que estamos hablando, Sí. estamos a mediados del siglo XVII, que es cuando Palafox escribe este libro, Sí. y en China ocurre un acontecimiento histórico mayor, y es que una de las dinastías más conocidas, la dinastía Ming, se viene abajo, tanto por una serie de problemas internos, hay una serie de sublevaciones que ya tenían un largo recorrido, Sí. como por la agresión de estas gentes que viven más allá de la famosa Gran Muralla, que atacan el territorio. Y claro, nos puede sorprender, pero si hay un mundo que está claramente vinculado a China, Es México. Era Nueva España, Sí. era México, con el famoso galeón de Manila, Sí. que se había convertido en la gran autopista Sí, sí. de la relación entre Asia y Europa, pasando por América. Es más, está pasando disturbios en Nueva España también y en toda Europa. O sea, es una época prerevolucionaria, diríamos. Incluso Jefferson mismo vincula los orígenes de la Revolución norteamericana en Virginia en el año 1650, 51, por ahí. Entonces, realmente el interés que tiene, bueno, retrocediendo un poco, tengo que confesar que mi interés por Palafox viene de Jefferson. Últimamente estoy en una fase de redescubrimiento de mi propio país y hay una famosa carta de Jefferson a Madison que acompaña un paquete de libros, ¿no? Y tienen unos de todo, un poco de los ingleses, algo de Voltaire, franceses, lo que nos enseñan saber y entender acerca de Jefferson es anglófilo y es francófilo y está combinando la tradición política inglesa con la filosofía francesa, ¿no? Mayormente Montesquieu. Lo que no nos enseña es que hay ese lado hispanista, ¿no? Y ese lado en particular tiene que ver con el futuro. O sea, Inglaterra y Francia le están proporcionando ideas para su presente y vienen del pasado. Ahora está pensando en el futuro. ¿Recuerdas la última vez cuando hablaba de cómo le da la vuelta a Monticello cuando vuelve de Francia? En ese paquete de libros hay 3 en español. Solís, La conquista de México. Mariana, que me distrajo demasiados años, ahora después de haber leído a Palafox, y Palafox. Palafox es el 3er libro ahí. Y el interés que tiene Jefferson en Palafox es múltiple. Se puede ver perfectamente de dónde viene, pero más que nada tiene que ver con la palabra revolución. Pero detectamos un momento. Entonces, Palafox utiliza la palabra revolución para describir lo que está pasando en China. No es simplemente una invasión de gente más allá de la muralla. Hay una revolución en China. Pero pensando en nuestros espectadores, por tanto, en la carta de Jefferson a Madison, has encontrado este libro, lo que te ha provocado a ti ir a buscar ese libro. Sí. O sea, ¿cómo podía hacer nuestro espectador para conseguir el libro? ¿Está en PDF, en Internet? Sí, está en Google. Todo está en Google últimamente. De acuerdo. Es increíble. Pues adelante. Puedes googlearlo. Entonces, cuéntanos de esa revolución que cuenta Palafox. Esa revolución me ayuda primero a contextualizarlo con un poco de mi visión de Palafox. Creo que Palafox es vuestro Tocqueville. Es el Tocqueville hispano. Y lo digo literalmente, yo veo influencia a través de Jefferson en Tocqueville. Yo creo que Tocqueville leyó esa carta a Madison y tomó muchas ideas de Palafox para su famosa su obra magna, La democracia en América. Entonces, ¿por qué nos ayuda a entender a
Palafox Tocqueville? Porque Tocqueville es nuestro sociólogo de la democracia, ¿no? Tocqueville explica la Revolución Americana como una especie de fundación secundaria. Es la segunda fundación de Estados Unidos. Y para Tocqueville hay toda una serie de movimientos culturales, cambios, hábitos que figuran en esa revolución, y esa revolución tiene consecuencias sociales y sociológicas, ¿no? El americano es reconocible precisamente por el legado cultural que le viene a través de esa revolución, ¿no? Es nuestra singularidad. Y Palafox está haciendo exactamente lo mismo. Palafox está haciendo una especie de... vamos a ver, hay un género literario que es el espejo de príncipes, una especie de manual. Es lo que escribe Juan de Mariana, por ejemplo. Un manual para príncipes. Un capítulo sobre la moneda, un capítulo sobre cómo controlar a tus cortesanos, un capítulo sobre cómo montar guerra, etc. Recomendaciones, ¿no? La tradición viene de Machiavelli también. Palafox está dándonos algo mayor. Está escribiendo una especie de espejo cultural. O sea, es un libro escrito no necesariamente para el rey, aunque Palafox trabajaba para la monarquía española, tiene una audiencia cortesana en mente, pero lo que está componiendo aquí es un tipo de espejo de culturas. Está dejando que los europeos, y casi utiliza la palabra europeo más que español, ¿no? Cuando habla de hace una serie de paralelos y comparaciones entre lo que hacemos en Europa y lo que hacen en China, ¿no? Y está construyendo ese espejo de culturas o de naciones aquí. Entonces, lo que ha escrito nos enseña acerca... Soy americano, no sé dónde ubicarme aquí, pero os podría enseñar a los españoles y a los europeos acerca de vuestra cultura, vuestra historia, vuestras tradiciones, viéndolas reflejadas de manera sociológica, porque los chinos no son europeos, obviamente, pero tienen ciertos valores y ciertas tendencias que se pueden localizar también en Europa. No sé si me he explicado. Pero eso quiere decir que, a pesar de que Palafox su intención era, entre comillas, narrar los acontecimientos vividos en China en ese mediados del siglo XVII con la caída de la dinastía Ming, no es un mero relato de esos acontecimientos. No. Esto es un libro que nos comparte su cosmovisión de la Tierra. O sea, incluso hemos hablado de esto antes. Él se entera de que está en el epicentro de la Ruta de la Plata, por ejemplo. Esto es solamente un ejemplo de cómo su libro hace una conexión ideológica entre el Oriente y el Occidente, pero también literal. O sea, está escribiendo la caída, por ejemplo, la disolución de la Unión Ibérica, que ocurre en 1640, creo. Sí, cuando y luego hace el paralelo y dice que los eventos que voy a describir empezaron en 1640, año ominoso para imperios en general, con la palabra en plural, ¿no? Está hablando del imperio español y también del imperio chino a la vez. Y él percibe, me costaría enseñarte todos los detalles del texto, pero él percibe que la plata producida en Nueva España está desatando estos cambios simultáneos en Occidente y Oriente. Y él se ve en el epicentro ahí. O sea, es un libro maravilloso en muchos sentidos. También hay una serie de epigramas, de aforismos, consejos muy bellos, ¿no? Por ejemplo, la belleza puede despreciarse de la belleza. O sea, la belleza puede despreciarse del arte, por ejemplo, insistiendo en que la mujer no tiene que hacer tanto esfuerzo para volverse bella porque ya la naturaleza le ha aportado cierta belleza, ¿no? Tienen una serie de observaciones sobre nosotros mismos. Y quiero decir, incluso
nos está hablando acerca de nuestra actualidad. Hay sabiduría aquí transmitida por el obispo de Osma y de Puebla que es aplicable a nuestra actualidad. Vamos a retomar un momento la idea de la plata que contabas. Sí. ¿Cómo es posible que muchos de nuestros espectadores sepan esa plata que en efecto salía de las minas de los potosís americanos en Perú y Nueva España, llegaba a Europa, donde era utilizada para la actividad comercial europea y en gran medida para comprar productos chinos, con lo que esa plata terminaba en China? ¿Por qué Palafox tenía ese conocimiento? Estamos hablando de un religioso que ha sido enviado a México como visitador para revisar el quehacer del virrey que había en esa época en México, el duque de Escalona. Acabas de hablar de esa separación de España y Portugal. Se sospechaba si Escalona podía ser más favorable a los portugueses que a los españoles. Sí. Entonces, de partida, pareciera que estamos ante un religioso que tiene una función diocesana, pero que tiene un doble papel como agente político. ¿De dónde le viene ese conocimiento? Más bien político, creo. ¿De dónde viene ese conocimiento tan amplio de cómo funcionaba el mundo? Estamos hablando de un hombre que leyó de todo, evidentemente. Creo que mientras está escribiendo el texto de que estamos hablando, él está en Chiapas. O sea, él está en la última fase de su estancia en Nueva España. Está a punto de ser expulsado. Entonces, hay un elemento muy íntimo y personal en toda esta historia también, porque he dicho que la revolución refleja, como establece un espejo entre China y España, pues también está hablándonos acerca de su experiencia en México. También está hablando acerca de una serie de revueltas que tienen que ver con su relación con Escalona y también su intento de volverse virrey para realizar las reformas políticas que tenía en mente, ¿no? Entonces, él mismo está como retratando en este texto. Y si está en Chiapas, está ahí recibiendo información de manera bastante directa de las Filipinas. Entonces, él realmente está en el centro de una red de información que le viene de todas partes. Es un hombre con bastante poder y categoría social. Entonces, realmente está mirando al mundo y confiesa en el texto, tengo información hasta este punto. Y no sé, luego esta persona no ha vuelto a aparecer en las noticias más recientes. Está leyendo noticias. Estamos hablando de alguien recibiendo una especie de, correo continuo de todo el mundo del Imperio Español. Y claro, la presencia española en las Filipinas y la presencia de los portugueses en Macao, Goa, está recibiendo información de todos ellos a la vez y estableciendo lo que se está emergiendo aquí es una teoría acerca de la primera globalización. Y está observando cómo un imperio se disuelva según la redistribución de riqueza que viene a través del comercio. Y le interesa muchísimo esta tensión que tiene con los jesuitas, ¿no? Es fascinante verle, para un hombre que en teoría tuvo enemistad con los jesuitas, en este texto al menos, que está escribiendo en 1648, creo, según lo que dice en el texto, me da a entender que la pluma está en marcha en ese año. Y realmente ve a los jesuitas como héroes en varios momentos. Entonces es curioso ver, o está intentando contradecirse a sí mismo, está confesando cierto respeto que sí tiene escondido para los jesuitas y que no ha podido expresar en otras facetas de su vida, o lo que sospecho, más que nada, es que esta obra es una visión mucho más global. Es una especie de novela con filosofía a través de la cual está transmitiendo información en otro nivel. Esto no es cuestión de una lucha personal con Escalona en México. Este es como lo que hace Tocqueville. Tocqueville quiere describir la democracia como fenómeno y quiere hablar del futuro de la humanidad en general en esa obra.
creo que Palafox está haciendo exactamente lo mismo y está ya empezando a anticipar que Oriente y Occidente se van a fusionar. Y lo ve y está intentando establecer paralelos y sincronías muy interesantes. Por ejemplo, él ve a Japón como igual a Inglaterra. Para él, Japón está lleno de locos. lo dice. Esta gente se suicida rápidamente, se ensimisma, nos tiene miedo. Han echado a todos los cristianos hace unos pocos años y se han vuelto completamente locos, ¿no? Incluso él propone una táctica política. Dice, deberíamos intentar convencer a esta gente de que no tienen por qué tenernos miedo. El problema que tienen es que tienen miedo, se sienten aislados. ¿Por qué? Porque están en una isla al lado de China, ¿no? Sí, incluso puedes ver algo que reconoceríamos hoy en día. Los japoneses son tan radicalmente diferentes culturalmente, precisamente como un tipo de reacción psicológica, cultural, a la presión y la amenaza del gran imperio de los chinos, ¿no? Y entonces la insinuación aquí es que Inglaterra es eso también, ¿no? Y otra vez para un gringo, parte de mi experiencia como hispanista y ahora volviéndome a ser americanista, es enterarme de lo raritos que somos. Los anglos realmente somos los salvajes de la historia europea y eso se ve en el paralelo que establece entre Japón e Inglaterra en esta obra, ¿no? Y podemos perfectamente de allí entender que el imperio chino es el imperio español. Y cuando los chinos amenazan a invadir a los japoneses, volviéndoles locos en el proceso, pues la armada vuestra, la invencible, ha resultado en una serie de consecuencias culturales entre los ingleses también, ¿no? Recordemos la frase famosa de Hobbes. Ese día, cuando apareció la armada invencible en el horizonte, nacieron gemelos, ¿no? Mi madre dio a luz a gemelos. Yo, a mí y al miedo. Pues ese miedo define a los ingleses por muchísimos años. Y es imposible escapar a una serie de consecuencias culturales y efectos, ¿no? Que pasando por los puritanos y llegando a Estados Unidos incluso, es imposible evitar esas consecuencias, al igual que es imposible evitar ciertas consecuencias culturales en el hecho de que los pobres japoneses tengan que existir ahí al alcance de China, ¿no? Bien, vamos a retomar algunas ideas, okay. Porque hemos lanzado esta cuestión de, bueno, Palafox, ¿de dónde le viene este conocimiento? Es un hombre filosofía, yo diría es filosofía. Es un hombre que lee mucho. Sabemos que incluso llegó a crear esa biblioteca palafoxiana en México con varios miles de ejemplares que deja cuando se retira a Nueva España. Has hablado del vínculo con los jesuitas. Es cierto que una de las misiones que Palafox tiene en mente cuando llega como obispo de Tlaxcala es seguir ahondando en la reforma católica propiciada por Trento, y entonces ahí es donde están sus roces más de orden teológico con los jesuitas, con los que en efecto va a pelear durante años en Nueva España hasta que consiguen los jesuitas que lo devuelvan, que lo devuelvan a España. Pero claro, con esa contradicción de que a la larga, más allá de la información que puede recibir de los barcos que mercadean en esas flotas del galeón de Manila, son los jesuitas los que han estado cristianizando Extremo Oriente. Hay algo muy interesante. Hay respeto por el jesuita en la frontera. Y en aquel entonces, Puebla ya no es frontera. No. Es en cierto sentido frontera, pero no tanto como China, ¿no? Entonces, para él, el jesuita tiene su función, pero no necesariamente en la corte. Está simplemente, o sea, podemos matizar ese famoso conflicto que mantuvo con los jesuitas y ver que sí tiene mucho respeto respecto a lo que hicieron y lograron hacer en Oriente. Para él, los jesuitas abrieron Oriente y no es simplemente cuestión de evangelizar, porque a la larga realmente fracasaron ahí, ¿no? Porque los japoneses
pusieron muro inmediatamente, echaron a los cristianos y China queda por ver incluso hoy en día si se va a evangelizar. Pero él ve la introducción del comercio internacional gracias a los jesuitas. Son imprescindibles para abrir ese contacto. Y lo que se ve en toda esa descripción de cómo iniciaron los jesuitas el comercio entre Occidente y Oriente, en Filipinas, en Macao, etc., lo que se revela ahí es una teoría acerca del comercio. Una teoría salmantina perfectamente reconocible para cualquier persona familiarizada con Victoria, hasta Azpilcueta, Covarrubias, Mariana. Está describiendo cómo se inicia el comercio a través de, primero, establecer cierta confianza personal. Y esto me ha recordado a ti, porque creo que hemos hablado de esta teoría de cómo se inicia una relación de negocios a través no de establecer precios, no de firmar un contrato, sino empezar a dar un poco, ¿no? Te doy algo para ganarte la confianza y para ganarme una deuda, si te he entendido bien. Uh-huh. El objetivo de dar es obtener el derecho a recibir algo, ¿no? Y eso se ve. Hay un héroe temprano, un apóstata, un hombre Icoán, que todavía me cuesta, si uno de tus lectores que conozca mejor la historia de esa época lo sabe. Me interesaría mucho que me lo comunicaran. Hay una figura, Icoán, que es una especie de corsario, es una especie de pirata, pero también mercader, ¿no? Y él logra abrir unas rutas de comercio entre Japón, Manila, Macao, China, y lo inicia cuando unos portugueses naufragan en la costa de Formosa, uh-huh. La isla hermosa, ¿no? Que es Taiwán. ¿No? Entonces, habiéndose naufragado allí, él los ayuda a volver a Macao. Y aquí entra toda una serie de detalles. Según Palafox, el hombre tenía una hija cristiana en Macao, en un convento allí. Y tenía ganas de sacarla de allí. O sea, existe la posibilidad de que este hombre no fuese tan cristiano. Entonces, incluso en unos momentos lo llama nuestro Gaspar y luego más tarde cambia su nombre y insinúa que, creo que lo dice directamente, que es un apóstata, que no es tan cristiano como debería ser. Pero quiere sacar a su hija incluso de ese convento, pero no insiste. O sea, se le presenta una posibilidad de insistir en que ayudando a estos naufragados portugueses a Macao, pudiera haber insistido en que le dieran su hija, y no lo hace. O sea, hay una especie de voluntarismo por parte de este hombre que Palafox remarca, subraya. Y de allí establece confianza y empieza a ser un mercader que va y viene entre Japón, Taiwán y Macao. Y es muy bello leer todo eso. Ahora, es muy bello leer todo esto. ¿Consideras que, no lo consideras? Está documentado que Jefferson lo conocía porque se lo recomendó a Madison. Sí. Claro, has partido diciendo cuando tú elaboras tus estudios, tus profesores no te recomiendan esta lectura del siglo XVII español. Es posible que para la mayor parte de los espectadores el obispo Palafox sea desconocido y su obra de la conquista de China por los tártaros más aún. Entonces, sí tiene trascendencia para un personaje como Jefferson, pero en nuestro mundo contemporáneo está olvidado. ¿Por qué está olvidado? Bueno, yo creo que está olvidado porque se considera mayormente una figura política. O sea, es algo, no soy historiador, ¿no? Pero es algo que les va a interesar a historiadores con más capacidad técnica de leer cartas y entender las manías políticas entre el Consejo de Indias y la monarquía española y
jesuitas y virreyes. Pero esta obra es arte. Esta obra, vuelvo a decir, es novela. Incluso nos enseña cómo ha interpretado él a Cervantes. Y de ahí el interés que debería tener Jefferson. De hecho, incluso voy a hacer una hipótesis. Mis instintos, me queda verificarlo, pero todo lo que leo aquí me indica que el que enseñó a Jefferson cómo entender a Cervantes era Palafox. Palafox hace una interpretación en esta obra del capítulo 26 de la primera parte del Quijote. Y lo hace explícitamente para cualquier especialista en Cervantes. Compara al héroe, un héroe de la obra, con Roldán. Y luego, unos párrafos más tarde, lo compara con Bernardo del Carpio. Vamos a ver. Siendo español, sabes perfectamente que esa es la dialéctica entre Francia y España, o Francia, el mundo moro, o el mundo vasco. O sea, hay una diferencia contundente ahí. En teoría, no puedes ser las dos cosas. No puedes estar a favor de Roldán y también a favor de Bernardo de Carpio, que son enemigos en la famosa batalla de Roncesvalles, ¿no? Pero esa es precisamente la dialéctica española del ser español que se encuentra en el capítulo 26 del Quijote, donde Don Quijote mismo vacila entre identificarse con Roldán y identificarse con Bernardo del Carpio. Entonces, Palafox está diciendo, subiendo una bandera roja, diciendo, ojo, conozco mi novela, he leído el Quijote y entiendo en qué consiste esta convergencia de culturas que en unos momentos nos parece conflictiva, ¿no? Bélica, pero en la mayoría de los casos no es. En la mayoría de los casos la gente tiene que encontrar manera de convivir y una de las mejores maneras de encontrar convivencia es el comercio, ¿no? Esa es una teoría muy elemental, muy bella y muy particular y específica que se puede encontrar en el Quijote y que luego se encuentra en Palafox. Encima, el famoso tema de la raza que le obsesiona a Jefferson por varias razones está en Palafox. Y no estoy hablando de la raza de mexicano, el mestizaje mexicano con español o ni siquiera portugués con chino. Hay un escuadrón de esclavos negros llevados a Macao por los portugueses, creo que hay como 300, los describe, que participan en una batalla. Y tienen que elegir, se da a entender que estos negros pudieran haber ido con los piratas o lo que hicieron al final fue optar a apoyar a un virrey, a un par de virreyes que viven en Kuantong, que defienden la nueva civilización tártara. Entonces, si lo pensamos bien, y es maravilloso esto, el grupo o el personaje colectivo que al final valida la presencia de los tártaros en China y la nueva civilización que va a emerger de allí, que nos dice Palafox varias veces, los chinos les van a enseñar cómo vivir y los tártaros van a renovar la cultura decadente de China. Va a haber una fusión allí, pero la cultura que valida el poder de los tártaros o el grupo que valida ese poder son negros esclavos que, según Palafox, tienen todo el incentivo de no apoyar a esta civilización porque Macao quiere que los de Kuantong ganen en esta batalla y estos negros esclavos podrían haber muy fácilmente haberse conseguido la libertad yendo al otro lado y no lo hacen. Entonces hay algo que incluso estos negros esclavos ven en la nueva civilización emergente. Ahora, es muy difícil no pensar en Thomas Jefferson leyendo esto y viendo algo en literatura, la literatura de grandotes españoles, intelectuales, viendo allí una salida
de su propio laberinto, ¿no? político. Porque esa alusión a Don Quijote, uno de los libros, sino el libro favorito de Thomas Jefferson, en combinación con ese uso particularmente figurado del negro en esta revolución en China, eso le hubiera resonado con Jefferson de manera muy fuerte. Entonces, casi me ha dado vergüenza. Mariana es importante, sin duda. La soberanía popular, la teoría de la moneda, la importancia del regicidio, resistencia política, pero no lo veo tan importante como Palafox ahora. Creo que Palafox es más importante para entender a Jefferson que Mariana. Bueno, pues ahí podemos quedarnos. Radical, un terremoto académico. Sí, ahí podemos quedarnos. Entonces, para nuestros espectadores, Juan Palafox y Mendoza, obispo de Tlaxcala, obispo de Osma, autor de la historia de la conquista de China por los tártaros, que tal como nos ha compartido hoy Eric Graf, no es exclusivamente un relato histórico de esa conquista, sino un ambicioso estudio sociológico de esos mediados del siglo XVII que a la larga nos ha de permitir entender la realidad contemporánea en donde el mundo occidental sigue tratando de entender a ese mundo oriental o, como dice nuestro colega Ramón en su programa del Nuevo Occidente, cómo el viejo Occidente trata de entender al Nuevo Occidente. Pues, Eric, una vez más, muchísimas gracias por compartirnos tus lecturas y esperamos verte muy pronto. Pues un placer y espero que podamos continuar hablando del mismo Palafox, porque solo he rascado la superficie de lo que hay en este texto. Pues bueno, vale. Palafox puede ser una posibilidad. Vamos a dejar que en los comentarios nos digan, quizás hay espectadores que conocieran sobradamente a Palafox y nos puedan enriquecer la charla que hemos tenido con Eric, o sencillamente se le asalten un montón de preguntas que Eric con gusto nos podrá responder. En cualquier caso, como siempre, muchas gracias por seguir en este nuevo programa que hemos hecho de Pedazos de Historia y esperamos verles muy pronto.